Padre amado, venimos delante de ti como tu pueblo, como tu iglesia. Y venimos delante de ti necesitados de que tú seas el que nos hable, que tú seas el que nos alimente, el que tú seas el que nos conforte, nos confronte. Señor, necesitamos de ti. Señor, pero también venimos con la confianza de que tú quieres hablarnos el día de hoy como lo haces domingo tras domingo, porque tú eres un Dios fiel que edifica a su pueblo. Así que te pedimos, Señor, que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer, que tu Espíritu Santo ilumine la palabra que veremos el día de hoy. No solamente la ilumine, sino que la traiga y la ponga en nuestros corazones. Padre Santo, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo que está entre nosotros y en nosotros y que actúa y obra a través de nosotros, exalte a Cristo el día de hoy. Que revele la gloria de Cristo. Señor, porque sabemos que tu palabra dice que toda tu palabra apunta a Él. Señor, así que te pedimos eso, te pido que me uses, te pido que tú te glorifiques el día de hoy. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, seguimos en la serie de Éxodo y como hemos estado viendo, el Señor es fiel a su pacto. El Señor es fiel a sus promesas. Y una de las promesas que Él hizo a Abraham, y después a sus hijos, y después a su pueblo y a nosotros, es que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Y el pastor Alex nos hablaba la semana pasada de cómo Dios fue fiel a sus promesas, fiel a su pacto, al preservar a su pueblo de manera providencial, primero por medio de José, y este pueblo que estuvo 400 años en Egipto fue preservado, siguió creciendo. Dios fue cumpliendo sus promesas. Y al crecer veíamos que Faraón oprimió al pueblo, esclavizó al pueblo, pero el pueblo crecía más. Luego Faraón puso un decreto que las parteras mataran a los hijos varones, a cada bebé varón, pero las parteras temían a Dios. Luego él puso un edicto en todo Egipto que echaran a los bebés varones al río, pero unos padres desafiaron el decreto del faraón y mantuvieron a un bebé por 3 meses. Después de esos 3 meses que ya no pudieron guardarlo, lo pusieron en una canasta, lo mandaron en el río. Pero la hija de Faraón encontró a ese bebé y lo adoptó como su hijo, convirtiéndose este niño en nieto adoptivo de Faraón. Y este niño, veíamos, se llama Moisés. ¿Por qué? Porque fue sacado de las aguas. El Señor es fiel a sus promesas. El Señor de manera providencial actúa y obra en su pueblo, no solamente en las aflicciones, sino a través también de las aflicciones. Y el día de hoy vamos a seguir en el versículo 11, en donde este niño ya creció. Ya han pasado, se nos dice en otro texto de la Escritura, que han pasado 40 años aproximadamente. Y este niño, que es un adulto ahora, viene y va a querer liberar a su pueblo. Lo que vamos a ver el día de hoy es el primer intento de Moisés de sacar al pueblo. El primer éxodo se pudiera decir, en el cual Moisés fracasa y fracasa terriblemente. Y algo que Moisés va a aprender, y que el día de hoy también nosotros vamos a aprender, es que el Señor no obra por medio de la sabiduría humana o de la fortaleza o el poder humano,
sino que el Señor obra por medio de su poder, de su sabiduría y por medio de la debilidad, para que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Así que vamos a leer Éxodo, capítulo 2, versículo 11, 40 años después. Voy a leer la mitad, una parte, y después vamos a seguir con la otra parte. Dice: en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y vio que no había nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Entonces, como les comentaba, nuestro texto empieza 40 años después. Y Moisés dice que sale. En otro texto nos dice que nace en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hebreos. Y sale y va a ver. ¿Y qué es lo que ve Moisés? Nos dice la palabra que ve sus duros trabajos. Esto quiere decir que después de 40 años aproximadamente, el pueblo sigue igual. El pueblo sigue oprimido, el pueblo sigue en esclavitud, el pueblo sigue necesitando un libertador. Y nos dice que él ve, ¿y qué es lo que ve? No solamente los duros trabajos, sino ve a un egipcio que está golpeando a uno de sus hermanos. Y esta palabra ver no es solamente como miró y ya, sino es ver con compasión. Moisés ve con compasión, y algo que me gusta es el énfasis, porque dice que no solamente ve a los hebreos, sino ve a uno de sus hermanos. Eso quiere decir que en algún momento de su vida Moisés supo que él no era egipcio, y él supo que los esclavos que estaban ahí eran sus hermanos. De hecho, cuando dice que sale, esa es la misma palabra que se usa para éxodo. Sale del palacio del rey y ahora va y visita a estos esclavos que son sus hermanos. Y cuando ve a un egipcio golpeando a uno de ellos, algo produce dentro de él. Y Moisés no se detiene. ¿Y qué es lo que hace? Él mata al egipcio. No sabemos cómo, pero probablemente fue a golpes. Es una palabra muy parecida a lo que se usa: golpear y matar. Entonces mata a este hombre, y lo que hace antes de matarlo es que voltea a un lado para ver si no hay nadie, y voltea al otro, y cuando ve que no hay nadie, comete esto. Eso quiere decir que Moisés sabía que de alguna manera eso no estaba bien. Y luego, después de eso, trata de encubrir y tapar el cuerpo y lo entierra sobre la arena. Y eso es lo que hace Moisés. Ahora, al día siguiente se nos dice que Moisés vuelve a salir y vuelve a ver los duros trabajos, y vuelve a ver a otro hermano, otro hebreo que ya está siendo golpeado. Pero la diferencia ahora es que no está siendo golpeado por un egipcio. ¿Saben por quién está siendo golpeado? Por otro hermano, por otro hebreo. Y no estamos hablando de hermanos que eran del mismo padre, sino
hermano que venían de todos de Abraham, descendencia, hebreos todos. Entonces nuevamente vuelven a hacer algo en Moisés, ese sentido de justicia que tenía en él, ¿verdad? Ese sentido de ver por los necesitados, por los que estaban siendo oprimidos, y trata de reconciliar a ellos. Sin embargo, no sale muy bien, porque claramente el culpable lo rechaza y le dice: ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como príncipe o juez de nosotros? ¿Acaso me vas a hacer lo mismo que hiciste ayer con este egipcio? Podemos pensar que le dijo: ¿tú quién eres? ¿Quién te ha puesto como nuestro gobernante? ¿Vas a ser gobernante como estos gobernantes que nos oprimen? ¿Y me vas a gobernar matándome también? Entonces, ciertamente rechazan a Moisés. Pero esto produce en Moisés temor. ¿Por qué? Porque sabe que ha sido descubierto. Sabe que esto va a correr la voz. Y sabe que el faraón, al enterarse, lo va a perseguir y va a buscar matarlo. Entonces Moisés en ese momento huye al este, tan lejos como puede, en el desierto. Moisés fracasa en su primer intento de éxodo y fracasó mal. Ahora, ¿por qué Moisés fracasó? Ahora, para empezar, ¿por qué Moisés, hizo esto? ¿Por qué Moisés hizo esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Y qué necesitaba aprender Moisés de este evento? Un relato que nos ayuda a entender un poquito más lo que estamos viendo se encuentra en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, el primer mártir de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, relata esta historia y agrega algunos detalles que nos ayudan a entender un poquito más la historia. Esteban, delante del templo, cuenta la historia y fíjense los detalles que él dice que nos ayudará a entender un poquito más de lo que estaba pasando aquí. Miren, Hechos capítulo 7, versículo 22 al 25. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Lo que podemos ver aquí es que Moisés se veía a sí mismo como el libertador, como el medio por el cual Dios iba a salvar a su pueblo. Él se veía como aquel que por mano de él iba a sacar al pueblo, a sus hermanos, de la opresión, de las duras cargas, de las muertes, de todo ese tipo de cosas. Moisés se veía así, y es lógico pensar que quizás se veía así, porque ¿quién fue el último persona en la historia que Dios usó para preservar al pueblo? ¿Se acuerdan? José. Y José, él lo hizo por medio de llegar a un punto en donde era el segundo de Faraón. Estaba Faraón y estaba él. Entonces, de alguna manera, quizás Moisés, al ver eso, dijo: bueno, aquí en el palacio, con estos recursos, yo puedo hacer lo mismo. Pudiera ser. Sin embargo, vemos que, y aún con toda la influencia que pudiera tener Moisés, aún con todo lo que dice, toda la sabiduría que pudiera tener, lo imponente que pudiera ser, él fracasó.
¿Y por qué fracasó? Porque Moisés estaba dependiendo en sus propios recursos. Él estaba dependiendo en lo que él podía hacer. Él todavía no había sido llamado por Dios. El Señor no le había mandado a matar a este hombre. Y quizás sabemos que él usó sus propios recursos basado en lo que dice el versículo 22 del capítulo 7 de Hechos. Él quizás estaba basándose en lo que dice, que fue instruido en toda la sabiduría de egipcio. Todos los proverbios, sus leyes, la manera de hacer las cosas, la sabiduría del mundo. ¿Dónde Egipto, hermanos? ¿En qué momento está Egipto aquí? Egipto es la nación más poderosa que existe sobre la faz de la tierra, en donde Faraón es visto como un dios en la tierra, en donde él puede decir, todos los niños sean echados al río y nadie puede detener su voluntad. Y él, Moisés, era el nieto adoptado de Faraón. Entonces probablemente Moisés estaba confiando en esa sabiduría. Dice también que él era poderoso en palabra y en hechos. No sabemos qué significa, quizás era bueno para hablar, para dar discursos, para convencer. Era quizás poderoso para matar a alguien, inclusive quizás a un capataz egipcio. Y este hombre que fracasó, el Señor, por su providencia, lo mandó al desierto, en donde tendría que pasar 40 años más para aprender que la salvación no viene. La libertad que iba a ofrecer no va a venir. La manera que Dios obra no era por medio de la fuerza humana, la sabiduría humana, sino por medio de su poder y por medio de la debilidad de los que Él llama. Para que al final la gloria sea de Dios y no de los hombres. Moisés no estaba listo, pero el Señor lo iba a preparar. Y pensando un poco en Moisés, aquí podemos ver algo de aplicación también, en el sentido de que siempre que el Señor llama a personas a servir a su pueblo, en cualquier contexto, líderes de grupo de casa, personas que enseñan, que dirigen, que sirven de alguna manera. Una de las cosas que el Señor nos enseña primeramente, y quizás te está enseñando, es que el Señor no edifica a su pueblo por medio de la sabiduría humana. No edifica a su pueblo por medio de técnicas humanas, por medio del poder humano, por medio de la apariencia humana, del carisma humano, sino por medio de la debilidad y por medio de su poder. Y esto es algo que Moisés aprendió. Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que este pueblo no necesitaba ser solamente rescatado de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios, sino que este pueblo, y lo vamos a ver más adelante una y otra vez, este pueblo necesitaba ser rescatados de ellos mismos. Necesitaban ser rescatados de ellos. Imagínense esto. Por 400 años estuvieron sumergidos en la cultura egipcia, rodeados de sus dioses, rodeados de su filosofía, de lo que ellos valoraban. Vemos cómo estos egipcios fueron violentos con ellos, pero cómo ellos también eran violentos. Entonces ellos necesitaban ser salvados. Y también vemos que aquí empezamos a ver que empieza representado en esta persona que rechazan a Moisés. Pero una y otra vez, aún después de ser rescatados, van a rechazar a Moisés
una y otra vez. Y no solamente a Moisés, sino a Dios. Pero lo glorioso de esto es que si la semana pasada vimos la fidelidad de Dios en su providencia, aquí empezamos a ver la gracia de Dios y el favor de Dios para un pueblo que no merece su favor ni su gracia. Un pueblo rebelde, un pueblo ingrato, y ese es el pueblo al cual el Señor va a salvar. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, fiel, fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Hermanos, y nosotros debemos de vernos también en este pueblo, porque nosotros tampoco éramos merecedores de su gracia, ni de su favor, ni de todas las bendiciones, ni de que nos enviara a un Salvador como Cristo. Y esto es algo que nunca se nos debe olvidar. La gracia extraordinaria. Hay personas que dicen, no veo la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Una y otra vez vemos a este Dios de gracia y fiel a sus promesas. Ahora, Moisés huye porque teme al faraón. Teme que fuera a ser asesinado por el faraón. Y la pregunta es, ¿por qué teme? ¿Por qué teme Moisés? Si él era nieto adoptivo. De hecho, si en ese estatus en el cual estaban, ellos podían hacer muchas cosas. Podían tratar a muchas personas como quisieran. Pero el problema no era solamente porque mató Moisés, sino que, y ni siquiera quizás que mató a un egipcio. Ese quizás ni siquiera era el problema, sino que mató a un egipcio para defender a un esclavo. Para defender a un esclavo en el cual en ese momento Moisés estaba tomando una decisión de alinearse, de identificarse con esos esclavos, con sus hermanos. Es como si un general nazi entraba a un campo de concentración judío y al ver cómo los tratan, matara a un oficial. Pero aquí es todavía más grave, porque se trata del mismísimo nieto de Faraón que fue rescatado y que se le ha dado tantas cosas. Y de esta manera él está menospreciando todo eso. Y empezamos a ver que antes de que el pueblo tuviera que salir de Egipto, antes de que tuviera que venir el Salvador, el libertador, este libertador tendría que salir de Egipto, no solamente físicamente como era al desierto, sino también emocionalmente. Todo su ser tenía que despegarse y salir de toda su relación con Egipto. Y es quizás este hecho en donde Moisés está identificando con sus hermanos lo que nos dice el autor de Hebreos, el capítulo 11, versículo 23 al 25, en donde él dice: por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y esto nos lleva a la segunda etapa de la vida de Moisés, a la segunda etapa del entrenamiento de Moisés. Si la primera etapa él tuvo que aprender que la salvación no viene por medio del poder humano, ese fue el primer punto. La salvación no viene por medio del poder humano. Ahora Moisés tenía que aprender a depender del Señor en el desierto. Aprendiendo a depender del Señor en el desierto. Y aquí en el desierto, en el duro desierto, Moisés tendrá que ver
tendrá que ver que el Señor lo es todo para él. Así que si me acompañan, vamos a esta segunda parte del versículo, vamos a empezar en la segunda parte del versículo 15 hasta el versículo 22. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron los pastores y las echaron de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, o sea, Jetro, su padre, les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Versículo 20. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Muy bien, ahora, en esta segunda parte, estamos viendo que Moisés huye tan al norte como puede a una zona desértica llamada el desierto de Madián. Y se nos dice, lo último que vimos es que está sentado en un pozo. Ahora está ahí, pero inmediatamente, no pasa mucho tiempo en que el Señor vuelve a probar a Moisés. Y lo prueba por medio de lo que está pasando. Dice que en ese momento había 7 jóvenes pastoras y unos pastores las oprimen y empiezan ellos a sacar agua para darles a sus ovejas, primeramente. Ahora Moisés nuevamente, por tercera vez en la historia, algo despierta en él. Cuando ve injusticia, algo pasa en Moisés. Yo creo que nos detengamos porque podemos ver el corazón de Moisés. Un corazón que va a llevar toda su vida y lo va a llevar por su pueblo. Entonces, parece que vemos este problema que están las mujeres batallando con los pastores, y parece que es un problema recurrente porque cuando Moisés les ayuda, ellas van con su papá y el papá les dice: oye, ¿por qué volvieron tan pronto? Bueno, es que alguien nos ayudó. Entonces Moisés nuevamente ayuda, pero esta vez Moisés parece que aprendió la lección. ¿Saben por qué? Porque ahora no mató a ninguno de estos pastores. Y no solamente aprendió la lección de no matar a los pastores, sino que Moisés hace algo asombroso, algo sorprendente para esa cultura oriental. Él se pone a servir a las mujeres y les empieza a dar agua al rebaño de estas mujeres, en donde un hombre que sirviera a una mujer de esa manera era inconcebible. Y Moisés lo hace. Así que, número 1, por primera vez Moisés ahora sí está actuando como un libertador. En una menor escala, pero está actuando como un libertador. Y lo otro que vemos aquí es que Moisés está aprendiendo a servir a otros. Alguien dijo: al Moisés detenerse para aprender a servir, él estaba aprendiendo a liderar. Porque todos los líderes de Dios son también siervos. Para ser líder, Moisés necesitaba
ser primero siervo. Y si aquí hay personas también que el Señor les está llamando, los está preparando para liderar, o son líderes ya sea de su casa, líderes de grupo de casa, líderes en cualquier contexto en donde estamos sirviendo, ¿verdad? Estamos sirviendo al pueblo de Dios. Somos principalmente siervos. Somos principalmente siervos. No podemos aspirar a buscar otras cosas, porque liderazgo es servicio humilde, servicio dependiente del Señor. Ahora, Moisés dice que fue invitado por Leuel. Es más fácil mencionar Jetro. Pero fue invitado por él. Y Moisés accede a quedarse en su casa. Y no solamente eso, sino que le da a su hija, a una de ellas, a Séfora. Entonces, seguimos viendo la preparación ahora de parte de Dios para Moisés, porque ahora Moisés va a aprender a ser padre, va a aprender a ser esposo, va a aprender a amar a su mujer. Y tienen un hijo que se llama Gersón, que significa peregrino soy en tierra extranjera. La semana pasada Alex nos estaba dando sugerencias de nombres para nuestros hijos, hijas, ¿verdad? Una de ellas era Púa. Aquí hay otra sugerencia, hermanos. Gersón. Pero hay algo hasta cierto momento triste en la manera en que le pone Gersón a su hijo. Porque dice que significa peregrino soy en tierra extranjera. Todavía se veía como peregrino, extranjero, porque ¿cuál era su hogar? ¿Cuál fue su hogar por 40 años? Egipto. Pero ahora su hogar iba a ser el desierto. Así que el matrimonio para Moisés iba a ser también parte de su preparación. Y lo último, y una de las cosas más hermosas, es que en esta preparación de 40 años, Moisés necesitó ser fiel en cuidar y administrar algo que no le pertenecía. Necesitó ser fiel en cuidar y administrar algo que no le pertenecía. Aprendió el trabajo fiel y arduo. En esta tierra difícil, en esta tierra desértica, extranjera, estuvo cuidando el rebaño de algo que no le pertenecía, el rebaño de alguien más. De hecho, dice en el capítulo 3, versículo 1, es que él seguía apacentando el rebaño de Jetro. Entonces, él estuvo cuidando eso. Y eso, de alguna manera, también fue quizás hasta humillante para este hombre que fue educado como un príncipe, porque si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 46, versículo 34, cuando José introduce a sus hermanos el faraón, nos dice que que cada pastor es abominación para los egipcios. Y ahora él iba a ser un pastor. El ser fiel cuidando ovejas que no eran suyas, el llevarlas, alimentarlas a estas ovejas, buscando agua para ellas, el llevarlas o buscar la oveja extraviada, el cuidarlas de los depredadores. Todas estas cosas en el duro desierto iba a ser una preparación en donde después, 40 años después, ahora él iba a dirigir y cuidar a otro rebaño, al rebaño del Señor. Nada, hermanos. Cuando a veces pensamos que lo que hacemos puede ser humillante o ¿qué estoy haciendo con estas cosas? ¿Verdad? O sea, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Nada es desperdicio en la economía del Señor. Y si el Señor nos tiene ahí, nos pide que seamos fieles.
Y el Señor obra y usa eso para su gloria y para el avance de su reino, para servir a su pueblo, a su rebaño. De hecho, el Salmo 77:20 pone a Moisés y a Aarón como un pastor. Dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Así que al ser este hombre que fue educado como príncipe para dirigir quizás esclavos, ahora iba a ser un pastor para guiar al pueblo amado del Señor. Así que Dios de manera extraordinaria está usando la situación donde Moisés vive, está usando las situaciones familiares de Moisés, está usando el trabajo de Moisés, y al ser fiel en lo poco, el Señor lo va a usar en lo mucho. Y quizás todo esto que estoy hablando, hermanos, se resume en esta frase que dijo un comentarista llamado Montgomery Boyce, que dijo, miren qué hermosa frase: Moisés estuvo 40 años en Egipto aprendiendo a hacer algo. Él estuvo 40 años en una tierra desértica aprendiendo a ser nadie. Y él estuvo 40 años en el desierto probando que Dios lo es todo. Y el Señor trabaja, no solamente en Moisés, sino también en sus hijos. De manera, podemos decir, el Señor es todo. Ahora, pero ¿cómo termina el capítulo? ¿Cómo termina el capítulo? ¿Qué está pasando mientras tanto? Mientras Moisés está casando, está teniendo un hijo y está con las ovejas ahí en una vida común de alguien que vive en el desierto. ¿Qué está pasando con su pueblo? ¿Qué está pasando con el pueblo? Así que si del versículo 10 al 11 pasaron 40 años, del versículo 22 al 23 pasan otros 40 años. Y este capítulo termina de una manera desconsoladora porque el pueblo sigue esclavizado. El pueblo sigue gimiendo. Y después de 80 años sigue necesitando un Salvador. Vamos a pasar a esta parte, versículo 23. Dice, pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Pero, dice, su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Versículo 24. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Este pueblo esclavizado, este pueblo que quizás ya se olvidó del pacto 400 años, quizás nadie sabía de eso. Pero Dios es fiel y Él sí se acordó. Dice que Dios, fíjense las palabras que usa acerca de Dios. Dice que Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró y Dios los tuvo en cuenta. Dios es fiel, el Señor es fiel. El Señor es fiel a su pacto, a sus promesas, aún cuando su pueblo peca y aún cuando sus líderes fallan, el Señor no falla. Y dice que los escuchó y que se acordó. Y gracias a Dios, gracias por su misericordia, no se acordó de su pecado, no se acordó de sus fallas, sino que se acordó, como decía el pastor Carlos, se acordó de su pacto, del pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y a Dios esto no le tomó por sorpresa.
Si quieres saber un poco más, puedes leer Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Pero lo que podemos ver es que aun cuando las personas puedan olvidarse del Señor, Él no se olvida de los que son su pueblo. Y Dios en su momento les mandaría no un ángel, no un ejército de querubines, sino que les mandaría a un libertador, a uno de sus hermanos. Les mandaría a alguien de entre ellos. Ahora, hermanos, la tentación muchas veces cuando leemos las narrativa, que es como el 60% de la Biblia es narrativa. De hecho, toda la Biblia es una narrativa, está contando la historia de la redención. Es ver los personajes y tratar de, bueno, este se aplica a mí, yo soy como Moisés, yo soy así, eso. Que hay lugar para eso. Todo lo que se escribió, dice la palabra, fue escrito para nuestra enseñanza. Sin embargo, esta historia, hermanos, no se trata principalmente de nosotros, o no está principalmente apuntando a nosotros. Nosotros no somos Moisés. Esta historia está apuntando. Sí que Moisés estaba siendo preparado para ser el libertador. Y como vamos a ver, cuando él es llamado en el siguiente capítulo, en donde él ya está listo, en donde él dice, oye, pues yo quién soy, yo no sé hablar, Señor. Y el Señor le dice, yo sí sé quién soy yo. Tú no sabes quién eres, pero tú tienes que saber quién soy yo. Esto, hermanos, no está apuntando a nosotros, sino está apuntando al libertador mayor que iba a venir. Moisés, la vida de Moisés está apuntando a un libertador mayor, a un libertador que no falla, a un libertador que es fiel y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Apunta a Jesús. Ahora, ¿cómo se relaciona este pasaje con la persona, la obra y la enseñanza de Cristo? Y aquí me voy a tomar un tiempo para decirles esto. Nosotros creemos que todo el Nuevo Testamento aclara al Antiguo. Todo el Nuevo Testamento aclara al Antiguo. Nosotros creemos que el Antiguo Testamento está apuntando no solamente al Nuevo Testamento, sino está apuntando a una persona. Y nosotros al leer estamos leyendo algo que apunta a una persona. Las promesas, como hemos visto, del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en una persona. La fidelidad que vemos en el Antiguo Testamento tiene su culminación en el fiel que es el Señor al darnos a Cristo. La Escritura, hermanos, está apuntando, está orientándonos, está iluminando, está dirigiendo nuestra atención a Jesús. El mismo Jesús dijo esto. En Lucas capítulo 24, versículo 27, Él dijo, y comenzando desde Moisés, está hablando en el camino a Emaús a unos discípulos, y Él les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. No solamente eso, sino Juan capítulo 5, versículo 39 dice, es Jesús mismo, dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cómo dan las Escrituras testimonio de Jesús? Y hay varias maneras. Una es al ver toda la progresión de la redención, de la salvación, desde Génesis, donde se le prometió a Eva que uno de sus descendientes aplastaría la cabeza de la serpiente, y donde culmina en Apocalipsis, donde la serpiente antigua es derrotada.
o en promesas, cumplimientos, donde se promete algo y vemos cumplimiento en el nuevo. Pero también, y esto nos va a ayudar mucho al momento de estar leyendo narrativa, ¿cómo se relaciona con el Nuevo Testamento? Se relaciona con esto que se llama tipología. La tipología es un término que se usa, pero la tipología, ¿qué es? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. La tipología apunta a personas, lugares y o eventos del Antiguo Testamento que prefiguran y apuntan a la persona y obra de Cristo. De alguna manera, eventos, personas, lugares, estos eventos en la historia son como un patrón, una sombra de lo que sería cumplido a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Romanos 5, capítulo 1 nos dice que Adán era un tipo de aquel que habría de venir. Adán, el representante de la humanidad que falló, Cristo es el nuevo Adán que no falló. David es un tipo de Cristo donde estaba apuntando a un rey que no fallaría. Salomón es un tipo de Cristo en donde apuntaría a alguien cuya sabiduría es inescrutable y tampoco fallaría. Pero no solamente eso, también el tabernáculo es un tipo que apunta en donde el tabernáculo era donde Dios habitaba con su pueblo, y apunta a Cristo, quien vino a hacer su tabernáculo, su tienda en medio de nosotros, Dios con nosotros. ¿Qué decir de la Pascua? Aún mayor sacrificio. Esos son los tipos que apuntan a algo mayor. Y Moisés, hermanos, nosotros no somos Moisés. Moisés está apuntando, él como libertador que Dios preparó, aquel cuyo corazón estaba con su pueblo, que se identificaba con su pueblo, apunta a un libertador mayor, más glorioso, más completo, que no falló. Este mismo Dios que enviaría a Moisés es el mismo Dios que envió a Jesús. Moisés dejó el palacio, dejó las riquezas y la gloria de Faraón, pero Jesús dejó su gloria y el trono allá en el cielo. Moisés vino y estuvo con sus hermanos, con los esclavos, estuvo entre ellos, pero Moisés encarnó y estuvo entre nosotros. No solamente estuvo con los esclavos al pecado, ¿verdad?, sino que él se hizo siervo, esclavo del Señor, para liberarnos. Jesús es aquel mayor. Y donde Moisés fracasó al tratar de liberar a su pueblo, al derramar la sangre de este egipcio, Jesús triunfó y liberó a su pueblo al derramar su propia sangre en esa cruz. Este es el más grande y glorioso Salvador, es Jesús. Si tú estás aquí y tú no conoces a este Jesús que vino a rescatar a los esclavos, yo quiero detenerme y decirte unas palabras. Si tú no conoces a Jesús, aunque quizás no te des cuenta o no lo reconozcas, tú eres y estás esclavizado. Estás esclavizado y necesitas desesperadamente un Salvador. Estás esclavizado al pecado. Estás esclavizado a la condenación. Eres esclavo del pecado. Y un día enfrentarás al Señor. Pero este glorioso
Dios te amó y envió un Salvador para que en medio de tu situación Él viniera a salvarte. También vemos que Moisés huyó de Faraón y fue al desierto, donde sería preparado 40 años en el desierto. Pero nuestro Cristo no huyó de nuestro mayor enemigo, sino Él fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días para enfrentar al mismísimo diablo. Y ahí venció también a Satanás. Este, hermanos, es nuestro Señor. Más grande que Moisés, que llevaría como un rebaño a su pueblo. Este es nuestro Señor, que es el pastor que da su vida por su pueblo. Él es nuestro Cristo. Entonces, hermanos, cuando veamos en la Biblia a Moisés, cuando veamos en la Biblia a estos personajes que apuntan a Jesús, nos debe de llevar a darle gloria y honor a nuestro gran Salvador. Porque podemos confiar, y hemos estado hablando de fidelidad. Si Dios es fiel, si estuvimos viendo la semana que Dios es fiel en nuestras circunstancias, a través de nuestras circunstancias, hermanos, la fidelidad de Dios encarnó y es una persona en Cristo Jesús. Nuestro Salvador es Jesús. Y no solamente es nuestro libertador cuando vino en nuestra peor condición, es nuestro Salvador hoy y ahora y siempre. Y es un Salvador fiel, que no va a renunciar, que será fiel al Señor, fiel a sus promesas, y ha prometido que estará con nosotros, no un día, 2 días, sino todos los días de nuestra vida hasta el fin. Este es aquel que el Señor envió. Este es nuestro Dios, este es nuestro libertador, este es Cristo, y nuestra esperanza está en Él. Sin importar en qué desierto estemos, sin importar aún nuestros fracasos, Él es el que murió y resucitó. Y nuestra confianza está en Cristo y solamente en Cristo, hermanos. No dependemos en nuestras propias fuerzas, no dependemos en nosotros, en nuestra sabiduría, en la sabiduría del mundo, sino en el poder de Dios, en el cual vemos en el glorioso Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar.